Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Mis hermanos y hermanas en el Señor, una de las joyitas, de las joyas que tenemos en esta iglesia son los vitrales de nuestra iglesia. No sé si saben, pero los vitrales de esta iglesia no eran originalmente con la iglesia. Estas iglesias antiguas tenían ventanas, o sea que se abrían para que ventilara. O sea que los vitrales se ponen más tarde, pero como esta iglesia es tan antigua, hay dos tipos de vitrales. Están los vitrales que tienen las figuras, personajes bíblicos, como la Virgen, como San Juan Bautista, como Santa Ana, como San José. Esos vitrales se hicieron en Francia. Y entonces están los vitrales que tienen escenas de la vida de Jesús, como por ejemplo Jesús perdido y hallado en el templo, la Natividad, vemos aquí la visitación, la anunciación. Son escenas, ¿verdad?, de la Biblia. Esos se hicieron en Alemania por la casa de los Fry. Fry son una compañía alemana, también tienen casa en San Luis, en Missouri. No siempre han sido los que han hecho los vitrales aquí, así que están los vitrales franceses, en inglés, French, y están los vitrales alemanes, que son de la compañía Fry. Así que cariñosamente estos vitrales le han puesto el nombre de French Fry. French fry, ¿a cuántos les gustan los French fries, las papitas fritas? Y los vitrales, obviamente, son muy bonitos. Hasta el arzobispo ha escogido los vitrales para su tarjeta de Navidad. El de la Natividad un año lo usó para su tarjeta de Navidad, o sea que han tenido distinciones. Pero los vitrales en la historia de la iglesia, los vitrales originalmente enseñaban las historias de la Biblia. La gente no sabía leer, mucha gente no sabía leer, no sabía mucho de religión, no se les motivaba a leer la Biblia. O sea que los vitrales se convertían como en la Biblia abierta, era donde uno veía las escenas de la Biblia. Y por eso vemos, ¿verdad?, que inclusive en nuestros vitrales no solo son los personajes bíblicos, sino que son escenas de la Biblia, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo desde chiquito, la iglesia, yo iba de chiquito a una iglesia que era la iglesia de la Guadalupe,
y ahí había unos vitrales muy bonitos, y me acuerdo de niño, yo no leía, no sabía nada de religión, pero sí me acuerdo de estar corriendo por la iglesia. Había un vitral que estaba más o menos como en esa área, que era de la crucifixión, y siempre se me ha quedado ese vitral grabado, ¿verdad? Porque los vitrales hablaban, uno aprendía, se les instruía de alguna manera. O sea que los vitrales contaban una historia, contaban un cuento de la Biblia, pero hoy, en esta fiesta, no estamos celebrando una escena de la Biblia, un misterio de la vida de Jesús, ¿verdad? Típicamente las solemnidades celebramos un misterio dentro de la vida de Jesús o de los santos o de María, pero hoy celebramos una idea, una manera de pensar, una inspiración. Jesucristo, Rey del universo. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque no es ninguna escena, no es nada que estamos hablando de algo que le pasó a Jesús, sino que es un concepto, es una idea. Pero ese concepto de rey no nos dice mucho, porque hoy en día ya hay pocos países con reinados, monarquías, ¿verdad? Inclusive los países que tienen monarquía, pues ni la monarquía es tan importante ya, no es como si fuera lo más importante del país. O sea que es un anacronismo, es algo que ya prácticamente no se usa. O sea que decir que Jesucristo es Rey no nos dice nada, a menos que entendamos el mensaje que la Iglesia nos quiere dar, que es que tenemos que hacer a Jesús Rey de nuestra vida, Rey de nuestro discernimiento, Rey de nuestras decisiones, Rey de nuestra conciencia, ¿verdad? Ahí tiene que estar Jesucristo plantado, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos celebrando en el día de hoy. No es un concepto, fíjense que no estamos diciendo que Jesús es Rey de unos paisitos, ¿verdad? Que nombramos algunos países que Él es Rey. No, Rey del universo. Es una idea, es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar, porque precisamente es la invitación de la Iglesia de hacernos Rey de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro discernimiento, de nuestra conciencia. Entonces ahí sí hay mucho, ¿verdad?, que cortar, ahí sí hay mucho que tratar de aprender, porque no todo es fácil, ¿verdad? El otro día estaba escuchando un programa por Radio Católica que estaban diciendo, ¿verdad?, que estaban exhortando a la gente a que llamara por teléfono para decir la enseñanza de la Iglesia que les da más problemas, que les es más difícil de creer, ¿verdad? Un programa interesante porque la gente llamaba y decía, esto siempre me ha costado mucho, ¿verdad? Y podían decir cualquier cosa, ¿verdad? Podía ser alguien diciendo, ¿por qué nombramos nuestras iglesias con el nombre de la Virgen María, ¿verdad? ¿Por qué nombraron la iglesia? ¿Por qué no solo? ¿O por qué ir a través de la Virgen María en vez de ir directamente a Jesús? O había gente que tenía problemas con cuestiones morales, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio, sobre los hijos? Y había gente que le costaba trabajo, pero el panel que estaba discutiendo, entonces la gente traía su pregunta y la respondían, ¿verdad? Le decían, esta es la enseñanza de la iglesia, tan importante, ¿verdad? De saber que aún en nuestra vida, todos aquí tenemos algún problema con alguna enseñanza de la iglesia, pero la iglesia tiene una doctrina, tiene una enseñanza. A mí a veces, cuando me entrevista un periódico o alguien en una estación de radio, lo que fuera, ¿verdad? La mayoría de las veces es por algo de lo que yo más he estudiado, que es la bioética, y me hacen alguna pregunta de bioética, y siempre la pregunta es, Padre, ¿qué piensa la iglesia sobre tal y tal cosa? Y yo siempre le respondo lo mismo, yo le digo, la iglesia no piensa nada. La iglesia tiene una doctrina, tiene una enseñanza, tiene algo que nos da, ¿verdad?, para que la veamos y para que vivamos de esa manera. Así que, básicamente, hoy nos están dando esa idea central de que Jesucristo tiene que estar en el mismo centro de nuestra vida, de nuestro discernimiento, de las cosas que hacemos. Cuando hacemos algo, le preguntamos a Jesús, ¿es eso lo que tú quieres que yo haga? Lo buscamos en la Biblia. ¿Eso está de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor? O simplemente lo estoy haciendo porque me da la gana, ¿verdad? Como decimos, por mi culpa y porque me dio la gana, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos lo que nos da la gana. Entonces el Señor nos está diciendo, no puede ser así. Hay una enseñanza para que puedan vivir con la felicidad que yo quiero para ustedes. Así que hoy tenemos esa idea centralísima, ¿verdad? Y si aprendemos un poquito de esta fiesta,
de esta solemnidad. No es una fiesta muy antigua, solo para que sepan un poquito. Es una fiesta que data menos de 100 años. La instituyó el Papa Pío XI. Y el Papa Pío XI en el 1925, todavía no hace 100 años, 1925, quería hacer una fiesta porque habíamos pasado por la Primera Guerra Mundial. Había terminado la Primera Guerra Mundial, todavía había mucha pelea, mucha pugna, mucha diferencia entre los países del mundo. Y él quería una fiesta que trajera paz, que llamara a los países a trabajar unidos, ¿verdad? Y instituye esta fiesta, la instituye el domingo antes del Día de Todos los Santos. Originalmente esa era la fecha de esta celebración, el domingo antes de noviembre 1. Y la idea es que Jesús es el santo de los santos, es el santo de Dios. Y antes de celebrar a todos los santos, íbamos a celebrar a nuestro Señor. Entonces, en el 1969, con una de las revisiones del calendario, se mueve para el último domingo del tiempo ordinario, con la idea de que tengamos en mente que vamos hacia eso, que estamos buscando que el Señor sea el centro de nuestra vida, que podamos tener a Jesús como centro, ¿verdad? Entonces cambia toda la perspectiva, que ahora todo el discipulado, todo el camino del discípulo es precisamente para acercarnos cada vez más al Señor y celebrar a Jesús como Rey del universo en este último domingo del tiempo ordinario. A mí siempre me ha llamado la atención que en el ciclo C, los domingos tenemos 3 ciclos, A, B y C. En el ciclo A leemos de San Mateo, en el ciclo B leemos de San Marcos, en el ciclo C leemos de San Lucas. Y esta es la última lectura de Lucas porque ya termina el ciclo C. Empezamos un nuevo año el domingo que viene. Volvemos al ciclo A, que vamos a tener a Mateo de guía. Pero esta es la última lectura de Lucas. Y siempre me ha impresionado que la iglesia escoge para Cristo Rey la escena de la crucifixión, ¿verdad? Algunos de ustedes yo les veía la cara y dije, uy, pero ¿y qué día es hoy? Viernes Santo. Como que me perdí en el año. Estamos celebrando porque no es común que leamos una escena de la crucifixión. La razón, obviamente, es por lo que hizo Pilato, ¿verdad? ¿Qué hizo Pilato? Puso un letrero en la cruz de Jesús que decía Jesús Nazaret, Rey de los judíos. Pero era para burlarse, ¿verdad? No era para decir la verdad, pero fíjense que hasta Dios usa la burla. O sea que Pilato se estaba burlando, y los judíos se estaban burlando, y los soldados se estaban burlando, pero lo que tenía en la cruz era verdad. El Rey de los judíos, ¿verdad? Y Jesús reina desde la cruz. Jesús atrae a todo el mundo a la cruz. Fíjense, así es lindo, porque el Evangelio de Lucas, todo es esta trayectoria del discipulado, ¿verdad? Hemos estado oyendo domingo tras domingo tras domingo, un largo tiempo de tiempo ordinario, las parábolas de Jesús, la enseñanza de Jesús, el hijo pródigo, el rico que no reconocía a Lázaro. ¿Se acuerdan? Todas las enseñanzas que hemos estado recibiendo. Ahora llega el punto culminante donde están los 2 discípulos, se puede decir, ¿verdad? En la cruz, siempre que vemos 2 caminos, 2 personas, es importante ver, pues hay 2 maneras, ¿verdad? Y están los 2 ladrones, los 2 que están crucificados al lado de Jesús. Fíjense que uno de ellos, ¿qué quería? Todo fácil, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también, no nos dejes aquí colgando, ¿verdad? Si te baja, ayúdanos un poquito, por favor, porque estamos aquí sufriendo, ¿verdad? Ese lo quería fácil. El otro, no. Y el otro camino del discipulado es reconocer mi pecado. ¿Por qué estás hablándole así? Por lo menos nosotros merecemos. Fíjense que está reconociendo su culpa. Nosotros estamos crucificados porque merecemos lo que estamos pasando, porque pecamos. Pero este hombre no ha hecho nada. Y entonces hace esa linda oración, ¿verdad? Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿verdad? Lo reconoce como rey y escucha lo que todo discípulo quiere escuchar, ¿verdad? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El arzobispo Fulton Sheen siempre decía de ese que estaba clavado a la derecha de Jesús, vivió como ladrón y murió como ladrón, porque se robó el cielo. ¿Verdad? Así que así es la cosa, pero el Señor está ahí presente en la cruz, llamándonos a que lo hagamos el centro de nuestra vida. Así
Así que vamos a pedirle eso al Señor, que terminamos este año litúrgico, que entendamos un poquito cómo la iglesia nos va llevando y nos va ayudando a entender el mensaje de Jesús, y que esta realidad, este título, no es un rey como los reyes del mundo, sino que Jesús es el rey del universo, precisamente porque su reinado es poder hacer en nosotros su trono, y que Él pueda reinar, que Él pueda dirigir, que Él pueda decirnos lo que tenemos que hacer, y que podamos hacer eso para un día también nosotros escuchar esas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén.